¿Qué tal? Es un gusto saludarles. Bienvenidos a esta su casa, Minuto 44, la verdadera cara del deporte. Y agradeciendo, por supuesto, el favor de su preferencia. Usted ya vio el teaser de nuestra entrada, tema del día de hoy en Minuto 44. El deporte no solo es la actividad y no solo es específicamente para los deportistas, son precisamente ahora sí que el protagonista principal, los deportistas, los que hacen, pero en torno a ellos hay un sinnúmero de actividades que pueden permitir un desarrollo más ágil para llegar al objetivo, a las competencias, a las medallas, a los premios, o bien puede ser también un obstáculo, el entorno en el que se desarrollan. Y una parte de este entorno precisamente en el deportista en pleno desarrollo o ya consumado es precisamente algunas de las actividades son los famosos congresos que se realizan para desarrollar técnicas, para desarrollar organización, para desarrollar, recientemente, miren, en estas últimas semanas hemos visto que el Comité Olímpico Internacional hizo precisamente el 8º Foro Internacional de Atletas del Comité Olímpico Internacional. El principal objetivo aquí en ese foro era precisamente tener más información, más desarrollo en torno a la problemática mundial que es el doping, pero también otro de los puntos que resultó ahí es precisamente una carta de derechos, de responsabilidades de atletas con la que se busca mejorar la comunicación, el manejo, la integridad y el deporte limpio. Y todo esto empieza un desarrollo y no se imagina, y a veces no nos imaginamos todo lo que se tiene que hablar, decir, discutir, ratificar, comprobar, en fin, para a fin de cuentas buscar la mejor armonía del deportista primeramente y de todos los demás. Bueno, para ello, damos la bienvenida a nuestro invitado del día de hoy, es Hugo Cepeda Munguía, quien es psicólogo del deporte. Mi querido maestro, bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación, Sergio. Un saludo a todo el auditorio de Minuto 44 y estamos acá para platicar acerca de este tema que tiene que ver con toda la parte de la formación deportiva, con todas las implicaciones que hay durante la trayectoria y durante el desarrollo competitivo que tienen los atletas en la actualidad. Claro, vamos recordando, Hugo, si me permites, que el aspecto psicológico podemos catalogar lo que es una de las cuestiones más novedosas o que se ha implementado en los últimos años. Anteriormente, ¿qué esperanzas que un atleta llegara a decir, no, es que necesito la asesoría del psicólogo, del metodólogo? No, era entrenador y párenle de contar, ¿no? Vámonos, y el entrenador la hacía de todo, de psicología, de estimulador, de en fin, ¿no? Entonces, de alguna manera, esto también ha venido a desarrollarse. No sé si tú tengas la cantidad de años, pero yo no me atrevo a decir cuántos años pudiera decir que es, pero sí es una corriente novedosa y que actualmente ha tenido mucho desarrollo. Claro, afortunadamente el deporte, como otras actividades de la vida, se ha ido integrando y se ha ido enriqueciendo por medio de las diferentes disciplinas que a través de las universidades se van generando. La psicología y el deporte, en realidad, hablamos que ya tiene prácticamente 50 años en la cual ha estado presente. No obstante, sí es cierto que hablamos de últimos 10 años a la fecha. Si el psicólogo del deporte ya ha formado parte de los staff de formación de las diferentes disciplinas, tanto de deportes individuales como deportes de conjunto. Entonces, esto ha venido a favorecer mucho los procesos. Muchas veces se preguntaban si la psicología tenía que ver algo con el deporte, ¿no? Y más bien es el proceso de cómo la psicología no intervenga directamente en el desempeño deportivo. Porque tenemos muchos ejemplos de ejecuciones de atletas que llega el momento preciso, no controlan la parte psicológica y hacen una ejecución fallida de toda una trayectoria, de todo un proceso, de todo un entrenamiento, y en el momento cumbre surge la ansiedad, surge la falta de control del estrés y en consecuencia una falla motriz o una falla de la ejecución. Son circunstancias o factores que distraen.
que distraen la concentración del atleta. No es de que no esté preparado el atleta, hay que señalarlo, esto es muy importante. Simple y sencillamente un exceso de adrenalina, el sentimiento, y si no estás controlando esto, a lo mejor ya no estás pensando en cómo debes de ser esa tranquilidad y tienes que controlar la mente para poder llegar y a ejecutar lo que has hecho durante, no sé, un año de preparación, ¿no? Así es. En cada acción deportiva están implicados procesos psicológicos básicos. Hablamos desde la parte de la memoria, parte del aprendizaje, parte del control psicofisiológico, el control del pensamiento y obviamente pues el control del estrés y la autoconfianza que tenga el deportista para hacer frente a la situación de competencia. Claro. Y como bien lo decías, perdón, bien lo decías, 10 años en los cuales, bueno, pues se ha incorporado, ahora sí que de manera de lleno, en donde pues en estos 10 años, pues ahora se han revertido los papeles. Ahora, no pensar en un psicólogo deportivo, pues no cabe. Esto de 10 años para acá, pero tuvieron que pasar muchos años más, ¿no? Y esto creo que de alguna manera ha traído bien. Para esto, pues ha servido mucho los congresos, mi querido Hugo. Y el 4, 5 y 6 de diciembre, perdóneme usted, estará aquí el CODE haciendo precisamente el Congreso para Desarrollo de la Cultura Física y Deporte. Les reitero, los días 4, 5 y 6 de diciembre. Creo que dicen por ahí que nunca es tarde. Este tipo de congresos pues no se estilan, son novedosos, digámoslo así. A veces sí invitan a algún congreso, pero muy esporádicamente. ¿Qué tan importante y trascendente son estos tipos de congresos? No solo para la psicología deportiva, Hugo, sino también para el deporte en sí y para los entrenadores. Es vital. Prácticamente debemos de acostumbrarnos a trabajar sobre un sistema transdisciplinar, en donde diferentes disciplinas, diferentes profesiones interactúan en pro de un beneficio. Uh-huh. Y desde la parte de la psicología, gracias a que también los psicólogos se han inmerso y han estado en preparación y en estudios de procesos metodológicos de entrenamiento, de procesos también de toda la parte formativa, es que podemos aglutinar diversas profesiones en beneficio del atleta y en beneficio del mismo deporte. Claro, iremos profundizando un poquito más en torno a estos congresos, qué dejan, qué beneficios, qué hay que hacer, qué tanto rezago hay muchas preguntas y muchos cuestionamientos, pero vamos a hacer una pausa, volvemos rápidamente, minuto 44, la verdadera cara del deporte. Gracias por seguir con nosotros, minuto 44, la verdadera cara del deporte, y nuestro invitado Hugo Cepeda Munguía, y quien es psicólogo en el deporte. Bien, mi querido Hugo, bueno, pues es la reunión, la conjunción, este congreso del que ya hablamos, del que va a ser organizar el CODE 4, 5 y 6 de diciembre. Lo habíamos comentado en distintas ocasiones aquí, precisamente en minuto 44. Y bajo una premisa sencilla: ¿de qué sirve que Jalisco sea 18 veces campeón nacional en la Olimpiada si verdaderamente no hay ese progreso? Sí, ahí está el resultado, pero parte importante era precisamente esto: en ningunos estados, a menos de que sea de invitación o no es muy frecuente, pues congresos en donde se reúnan. Mire, en el foro, en el 8º Foro Internacional celebrado del Comité Olímpico Internacional, celebrado en Lausana, Suiza, bueno, pues fueron atletas, fueron representantes de las federaciones internacionales, ¿sí? Comités organizadores de los Juegos Internacionales y de las asociaciones mundiales de Olimpiada. Imagínense todo lo que hay. Faltaron los médicos, ahí una situación, cuestiones médicas. ¿Cuál es el desarrollo si no hay una cultura, mi querido Hugo, verdaderamente de poder estar incitando a universidades, a empresas privadas, a personales en cuestión de tecnología para poder ir desarrollando? Jalisco no lo tiene, y eso ha venido verdaderamente pues a afectar muchos sectores, ¿no? Sí, es muy importante que las instituciones que están encargadas del desarrollo deportivo
establezcan esta sinergia con diversos sectores sociales. Al final el deporte también es un compromiso social y es un compromiso formativo. Y muchas veces se ha perdido esta parte formativa en el sentido de buscar el resultado a costa de lo que sea. Y de cortar también procesos y de dejar a un lado ciertos valores fundamentales que el mismo deporte es el que debe de generar a través de su práctica. Por eso yo lo considero que es algo vital que se integren escenarios en donde estén diferentes disciplinas, diferentes expertos, gente que ha vivido el deporte como atleta, gente que ha vivido el deporte como la parte administrativa y, por supuesto, toda la generación de los avances que existen actualmente en beneficio de los deportistas. Y no dejar de lado también esta parte de generar el aprendizaje y la cultura de valores a través del reconocimiento y a través de la obtención del triunfo por méritos válidos. Y bueno, para tratar de ejemplificar un poquito, yo te preguntaría, Hugo, ¿cuánto tiempo llevas ejerciendo la psicología del deporte? Prácticamente desde el 2002 estamos ejerciendo la parte de la psicología deportiva. Ok, ¿y cuánto te tardó y qué fue lo que tuviste que pasar para poder efectivamente ejercerla? Primero, obviamente, haber vivido el deporte de manera activa. Segundo, tener una formación general en la parte de todos los procesos psicológicos. Después, integrarme a la parte ya del aprendizaje de las diferentes disciplinas. Uno debe de conocer cuál es la función de la parte del fisiatra, cuál es la función del médico deportivo, cuál es la función del metodólogo, cuál es la función del entrenador, para respetar, obviamente, cada área disciplinar y aportar lo que corresponde en cuanto a la profesionalización que tenga uno en su formación. Claro, ¿y qué tanto trabajo te ha representado llegar hasta donde estás ahorita, ser psicólogo del deporte, tener un título y estar ejerciéndolo? Básicamente, la principal estrategia ha sido, primero, informarse de todo el proceso deportivo. Estar cercano tanto con la parte del deportista, con la parte de la familia, con la parte de los entrenadores y con la parte de las instituciones. Es decir, el deportista no se hace solo, es todo un conjunto. Y como tal, pues uno también debe de ganarse el respeto y debe de ganarse también el sentido profesional con cada uno de los sectores con los cuales uno interactúa. Mi querido Hugo, pero esas son las horas de vuelo, ¿sí? Claro. Porque yo quiero pensar, ya te titulaste. ¿Cuánto tardaste en encontrar un trabajo, en que se te abriera, en que te tomaran la confianza, en que de veras alguien, digo, siendo yo, por ahí investigué de alguna manera, tú ya estabas trabajando en el CODE, llega nueva administración, bye bye, adiós. O sea, ¿cómo se puede desarrollar? Eso es lo que realmente, esa es la cultura. No, pues que, o sea, no me sorprende que tengas que trabajar, que tengas que estudiar, todo mundo lo tiene que hacer si quieres llegar a hacer eso, ¿no? Esa es tu vocación. Claro que se sufre, pero se sufre más, ahorita sufre más un psicólogo deportivo, ¿sí? Que no sé, un entrenador o que un preparador físico, ¿sí me explico? Sí, definitivamente ha sido un proceso de tocar puertas, ha sido un proceso de hacer un trabajo consciente y un trabajo profesional principalmente. Y en sí la parte de la psicología del deporte tiene mucho ámbito de aplicación. A veces la mayoría de los que se empiezan a formar en esta disciplina tienen identificado como el alto rendimiento el escenario de trabajo. Sin embargo, se puede generar muchos procesos a través de la adherencia deportiva en adultos o en niños, adolescentes, en todas las partes de las edades. Se pueden trabajar también procesos comunitarios de activación física y deporte a través de ciertos valores. Y obviamente pues se pueden trabajar aspectos de consultoría deportiva vinculadas ya con aspectos empresariales o con deportistas independientes, ¿no? Porque hoy en día, me atrevo a decir, eso sí me atrevo a decirlo, hay todavía personas que no creen, y pues son varias las razones, yo te puedo decir algunas, pero si estoy equivocado, corrígeme, y si sabes de alguna cuál es el verdadero fondo, pues te lo agradecería que no lo compartas, Hugo. Pero, por ejemplo, yo he visto entrenadores que se aferran a no tener ninguna relación
ni con metodólogos, ni con psicólogos, ni con, bueno, los médicos a fuerza, porque si se les lesiona el deportista, pues ellos no tienen la capacidad y no son médicos. Algunos tienen algunas recetas de antaño, ¿no? Pero eso ya no funciona y por eso aceptan a los médicos, ¿no? Pero realmente es una guerra en el cual, y muchas veces, ¿por qué? Perdón la expresión, pero así es, por egoísmo, ¿no? Quieren tener el centralismo, ¿no? Se les figura que si viene otro le van a quitar el puesto y no es esa la cultura, Hugo. Sí, hay parte de cultura en la cual obviamente existe siempre un ego y es un ego natural, pero también existe otra responsabilidad del mismo profesionista. Mucho de la parte de la psicología del deporte se ha vinculado nada más con la aplicación de ciertas técnicas. Y entonces el psicólogo de deporte se convierte en un aplicador de técnicas para directamente el deportista. Y no se han preocupado mucho por estudiar todo un proceso de entrenamiento, como identificar todos los macrociclos que tiene un deportista, e identificar en qué momento necesita qué estrategia y qué apoyos desde la parte de la psicología. Entonces me parece que hay dos vertientes. Una sí que tiene que ver con la falta de información y un poquito con la parte del ego, pero otra también con la preocupación del mismo profesionista en la psicología por empaparse de toda la información y hacer intervenciones oportunas para la necesidad tanto del entrenador como del mismo deportista. ¿Hay una receta, Hugo, para terminar con esto? No, no hay recetas. Yo creo que como en la vida, todo es cuestión de trabajo, todo es cuestión de establecer unos objetivos claros, de ser realistas con las expectativas en todo sentido, tanto con los entrenadores, con los atletas y el trabajo. Y porque te digo esto, porque también hay directivos que en el deporte que verdaderamente no creen en esto, no lo creen, no lo consideran importante y eso es grave, ¿no? Sí, me parece que al final de cuentas, cuando el resultado es adverso, hay dos justificaciones. Una muy etérea, ¿no?, que es porque el Todopoderoso así lo quiso, y la otra es porque el factor psicológico afectó al deportista. Sin embargo, es contradictorio, ¿no? O sea, sí le echan la culpa a algo que no tienen, que no le dan la oportunidad, que no lo desarrollan, pero bueno, cuando se trata de que tienen las medallas, creen que es porque, no, es que le dimos el apoyo, es que estuvo bien ubicado, ¿no? O sea, sí hay parte de eso, pero sí, es irónico. Definitivamente. De hecho, hay una frase muy hecha en la parte de psicología del deporte, ¿no? Una formación en psicología deportiva no te puede garantizar que ganes una medalla, pero si careces de esa formación deportiva, el atleta sí puede perderla. Claro. Sí, es evidente y se ha visto muchas veces en ese sentido la práctica, que no es por falta de capacidad. Vamos a hacer una pausa, minuto 44, la verdadera cara del deporte. Gracias por continuar con nosotros. Minuto 44, la verdadera cara del deporte, y nuestro invitado Hugo Cepeda Munguía, quien es el licenciado en la psicología del deporte. Hugo, ¿qué tan problemático o es el esquema del deporte nacional para la psicología deportiva? Yo considero que el deporte nacional tiene bastantes vertientes. Y nuevamente identificamos desde el deporte de iniciación la parte de la actividad física recreativa y obviamente un problema que aqueja en general a toda la sociedad mexicana, que son las cuestiones de enfermedades como la obesidad, la diabetes juvenil, que a partir de una intervención desde la área disciplinar de la psicología pueden tener un bagaje bastante importante y obviamente una connotación positiva. Es decir, el campo es muy abierto, ¿no? Podemos encontrar diferentes aplicaciones y diferentes intervenciones en todos estos contextos y en todos estos escenarios. A ver, te voy a poner, me llama mucho la atención esto que hablas de lo que es la actividad física recreativa, ¿sí? Y te voy a poner algo que sucedía en antaño. El deporte estaba muy ligado en la cuestión administrativa, era cultura y deporte. Sí. Entonces, en materia de los presupuestos se lo llevaba más la cultura que el deporte. Llegó el momento en que el deporte gritó y dijo, no,
¿Por qué? Y tuvieron que separar, y hoy está la cultura y el deporte separada. Pero hoy en el deporte estamos escuchando con frecuencia la activación física, ¿sí? Ese tipo de actividades que no es necesariamente deporte, es un aspecto muy importante para la sociedad, para el país, debido precisamente a la obesidad infantil, que tenemos la medalla de oro, hay que decirlo, aunque pues se enojen mucho, pero es la verdad, ¿sí? Pero tenemos la medalla de oro en obesidad, en sedentarismo, en fin, en muchas enfermedades que no le han apostado verdaderamente y no han visto al deporte como una herramienta de prevención. Y prueba de ello es que en tiempos de antaño, Hugo, ¿sí? No había gorditos. Bueno, sí había, pero existía algún secreto que no lo quieren aceptar. Había una materia en las escuelas con valor curricular como español, como matemáticas, como inglés, que contaba y se llamaba educación física. Hoy no la hay. Y entonces este tipo de cosas, pues realmente, y sin embargo, me parece que se está abusando de ese término activación física. Sí, definitivamente la parte del deporte o la activación física generan cosas que a lo mejor no son tangibles de manera inmediata. Generan un aprendizaje a través de valores, permiten una socialización de los niños a través de la convivencia. Permite también establecer un mecanismo adecuado biológicamente para tener un estado de salud favorable. Favorece también un proceso de aprendizaje en reglas y normas. Entonces, definitivamente el que las escuelas o las comunidades cuenten con espacios específicos para realizar actividad física es fundamental. Y te lo digo esto porque yo nunca he escuchado, ¿sí? Y voy a decir, muchos se van a escandalizar por lo que voy a decir, que la Secretaría de Educación, de la Secretaría de Salud, contrate a psicólogos del deporte. Pues si tiene un grave problema y empiece con la actividad, no, dime quién se ha acercado. ¿Te han hablado del sector salud? Sí, de hecho, curiosamente, ahora mismo hemos tenido algunas pláticas vinculado con estos procesos preventivos de control de adicciones y enfermedades sociales que son latentes, ¿no? Y que están cada día incrementándose. Y es muy importante identificar que la prevención es un proceso que se genera y se gesta desde las familias y que se genera también en las comunidades y que se genera en las escuelas. Entonces, para que exista esta sinergia, obviamente tenemos a las instituciones gubernamentales que son las encargadas de aglutinar y de propiciar que todos los involucrados en este sentido pues empiecen a trabajar en estos contextos y no buscar como tal atender una enfermedad, sino buscar a través de diferentes actividades y diferentes eventos sociales que los niños y la juventud de nuestro país tengan espacios en los cuales se puedan desarrollar y puedan tener hábitos de vida mucho más saludables. Pero Hugo, con todo respeto, parece que no hay congruencia en esto que estamos viviendo. Insisto, dices problemas sociales. A mí me ha tocado escuchar y declaraciones de algunos de los presidentes municipales, autoridades, sí decir, no, la delincuencia la vamos a batir con el deporte y ves el presupuesto y dices, no, pues ¿cómo? O sea, ves, yo no conozco que seguridad pública tenga un aspecto, un par de psicólogos del deporte en donde les vayan dando el lineamiento y cuánto pueden gastar y sin embargo puede haber mucho, estrategias, plan de trabajo, o sea, ese tipo de cosas no existen y creen que de la noche a la mañana como obra de arte o como obra de magia, así, vamos a solucionarlo. ¿Cómo puede estar hablando el sector salud que le preocupa la obesidad infantil cuando ni siquiera se ha acercado con los psicólogos, con los médicos, con los metodólogos para que les hagan un proyecto de trabajo? Claro, es definitivo y hay mucho trabajo por hacer y definitivamente un parteaguas lo tiene que dictar las políticas públicas, en donde se establezcan las condiciones adecuadas para que todos los actores que están inmersos en estas situaciones puedan aportar desde su disciplina lo que les corresponde. De otra manera, digo, en todos los contextos, nadie es capaz de ganar una batalla por sí solo, ¿no?
Ahora se ha dado también, no sé, y quiero conocer tu punto de vista en ese sentido, las carreras, yo les digo, carreras, carreritas y carrerotas, todo mundo corre de 5, de 10, de 15, de 21 y vemos las calles y cada fin de semana hay, bueno, qué bueno, me da gusto que se pueda tener activación, pero no sé, es un abuso, digo, de alguna manera, porque igual, si cuántas carreras no está Memo Torres, lo estamos esperando, ojalá y llegue, pero cuántas carreras de ese tipo al año hay y seguimos con la obesidad y seguimos con problemas, no entiendo. Sí, porque son ya acciones paliativas. Es un proceso que ha tenido un auge en los últimos 5 años. ¿Mercantiles? Sí, claro, tienen que ver intereses económicos, tienen que ver intereses también gubernamentales, tienen que ver intereses de muchos ámbitos. Y a que a través del deporte, bueno, se logran ciertos fines, pero ha sido algo que tiene apenas un lustro. Y tenemos al menos 5 lustros en los cuales nunca nos preocupamos por esa situación. Claro. Y ahora, por más eventos que existan en este tipo de metodologías, no van a corregir la situación de salud de un año a otro. No, y además, pues menos, y ni siquiera los toman en cuenta, ni siquiera han pensado, digo, me atrevo a decírtelo porque yo, las relaciones que tenemos con el sector salud o con alguien que está, ni siquiera piensan en eso. Pueden decir, es que es más importante estar atendiendo, no sé, un tipo de enfermedad, una situación crítica, sí, pero tampoco no puedes descuidar, ¿sí?, la prevención, porque entonces nunca vas a acabar, nunca vas a frenar, tiene que ser a la par. ¿Sí? Yo sé que no vas a acabar de la noche a la mañana con el problema de obesidad, pero ¿qué has hecho para detenerlo, para frenarlo? Claro. Ah, no, estás esperando acabarlo para poner actividades. Así me parece que está la situación actualmente. Sí, definitivamente. Y las instituciones también que tienen que ver con todos los procesos de salud, pues deberían de aprovechar estos escenarios y dar un seguimiento, una orientación, para que estas personas que de alguna forma ya se integraron a esta actividad física, pues obviamente transmitan toda esta cultura a la parte de sus familias. Bien, parece que las autoridades no quieren poner remedio, digo, porque si nosotros lo vemos en el ámbito del deporte, imagínate en otros ámbitos, no sé, digo, ya los doctores, los médicos, proyectos, programas, pues pareciera que no lo quieren ver. Nosotros vamos a hacer una breve pausa, minuto 44, la verdadera cara del deporte. ¿Qué tal, seguidores de Minuto 44? Los métodos de preparación deportiva reflejan la preocupación de los entrenadores de buscar nuevos caminos para solucionar ciertos problemas del deporte de competencia, como tradicionalmente ha sido el desarrollo rápido del deportista en el alto nivel de desempeño de las posibilidades y cualidades funcionales de su organismo, así como del perfeccionamiento de los elementos técnico-tácticos correspondientes a las disciplinas o especialización deportiva. En este sentido, los métodos más difundidos son aquellos que se enfocan en lo general a la fuerza, a la resistencia y a la velocidad, pero estos métodos varían en razón del volumen, la intensidad o la combinación de ambos, además de que hay variantes del entrenamiento, de la preparación psicológica y de la voluntad, así como el desarrollo de técnicas y tácticas deportivas que contribuyen a la complejización de esta tarea. Es decir, se usa el carácter dominante de alguno de ellos considerando la interdependencia entre los demás factores del entrenamiento, buscando la formación y el perfeccionamiento de los hábitos motrices en concordancia con la especialidad del deportista. El éxito de todo método de entrenamiento radica esencialmente en la gradualidad y en la respuesta que el deportista genere ante la ejecución de dichos entrenamientos, toda vez que el cuerpo-mente no se recupera a sus niveles originales, sino que genera una sobrecompensación al estímulo del entrenamiento. Es decir, el cuerpo y la mente forjan la sobrecompensación ante los esfuerzos planificados del entrenamiento deportivo, escalando a los niveles deseados de rendimiento físico competitivo. Tenemos pues que el entrenamiento deportivo y sus métodos cuentan con un aliado extraordinario en la respuesta sobrecompensada y progresiva del deportista.
En esencia, la ciencia y el arte del entrenamiento se enfocan a generar precisamente esta respuesta para crear la posibilidad coordinada de más fuerza, más resistencia y más velocidad. Les preguntamos a los seguidores de Minuto 44, ¿creen ustedes que los entrenadores del deporte, según su especialidad y nivel, deban dominar los métodos de preparación para desempeñarse de mejor manera? Les agradecemos el valor de su amable atención, no sin antes recordarles su práctica diaria de alguna actividad físico-deportiva de su agrado. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, mi querido licenciado Saúl Joaquín Figueroa López. Ahí nos estaremos viendo por esta participación, como siempre, en Minuto 44. Y bueno, lo prometido es deuda. Octavio Flores y de Casta TV, en programas pasados, había dicho Octavio que iba a ir con el aficionado práctico en aquel evento, en aquella plática que tuvimos. Bueno, pues Octavio Flores y de Casta TV cumpliendo. Aquí traen el reporte precisamente del aficionado práctico. Adelante, Octavio. Decíamos ayer, hace unos días, hablábamos de los aficionados prácticos y su actuación más que importante en el ruedo del Nuevo Progreso, nuestra plaza máxima. Y así, esta tarde vamos a decirles brevemente que el triunfo también se dio con ellos, cuando Alejandro Aceves regaló específicamente un novillo también de Cerro Viejo y cuajó una faena por demás interesante, porque son ellos también parte importante y fundamental de la fiesta de los toros. Gracias a esos festejos, la gente toma contacto por primera vez con la fiesta y muchos se enganchan, porque así es esto, la fiesta de los toros o te atrapa o te expulsa, y los que se quedan es para siempre. Bien por los aficionados prácticos y su quehacer, que son semillero de futuros nuevos aficionados. Se incorpora con nosotros a esta mesa y me da muchísimo gusto que así lo haga Guillermo Torres Rodríguez, presidente de la Asociación Jaliscienses de Clubes Atléticos. Memo, bienvenido, ¿cómo estás? Gracias, Sergio, pues un honor estar aquí contigo y con el maestro Hugo. Pues ya hablábamos precisamente con Hugo, pues no sé si sea la punta de lanza que marque una costumbre, una tradición de estar haciendo congresos para el desarrollo del deporte en Jalisco y nuestros deportistas. Ojalá y no me equivoque, aunque quede un año de la administración del señor André Mars Miranda, pero bueno, nunca es tarde para iniciar y estar haciendo ese tipo de acciones que vendrán en beneficio del deporte. Hoy por hoy deseamos el Congreso para el Desarrollo de la Cultura Física y Deporte los próximos 4, 5 y 6 de diciembre, en donde tengo entendido también estuviste ahí presente en la presentación y de alguna manera los están invitando a lo que yo decíamos hace un momento, mi querido Hugo, sí, lo de carreras, carreritas y carrerotas, que para mí es un abuso, qué bueno que se hace, pero no hay un sentido práctico para decir, bueno, gracias a eso que dice el señor Navarro, Sergio Navarro, ahí en Minuto 44 de carreras, carreritas y carrerotas, hoy podemos decir que tenemos una reducción en la obesidad de tanto por ciento, una activación más de tanto por ciento. No hay esas cifras, pero bueno, por algo se empieza, Memo. Sí, bueno, pues también pues felicitar al CODE porque es su segundo congreso, también soy invitado en este segundo congreso y Sergio, tú como académico, el maestro Hugo, sabemos de la importancia de transmitir los conocimientos de la cultura física como nos lo marca la misma ley, ¿no?, general de cultura física y deporte. Lo interesante de este congreso es que va hacia varias vertientes del ámbito deportivo, pero bueno, en lo que a mí me invitan es a dar un taller sobre la organización de eventos de ruta. Y yo dentro de este taller vamos a manejar 4 líneas. Una línea que es la cuestión política del deporte desde el punto de vista de la línea donde venimos del Comité Olímpico Internacional, que ya lo hemos manejado, Sergio, hasta por qué somos nosotros la representación importante o la representación de la entidad deportiva, federativa. Política no como la entendemos, o sea, que los políticos se estén metiendo, diciendo eso, no, o me conviene o la foto, no.
es la política deportiva a nivel internacional. Organizacional, exacto. Es decir, está el Comité Olímpico Internacional, federaciones internacionales, Federación Nacional y asociaciones estatales, ¿no? Con esa línea. ¿Otro rubro? El otro rubro va a ser la cuestión económica, es decir, ¿por qué ha florecido tanto los eventos de calle aquí en Jalisco? Y para mí es un aspecto muy benéfico en la cuestión de lo que ustedes han hablado de la obesidad, pero necesitamos las estadísticas, es decir, ¿cuántos corredores tenemos al fin de semana? Y bueno, ¿cuál es el impacto al final de año si sí redujimos ese aspecto de obesidad? Porque el aspecto económico, claro, digo, no dan cuentas de cuánto ganan los organizadores, tampoco, Exacto. ¿no? Pero, o sea, pero de que sí, y no sé cuánto se le paga a la asociación para los jueces, porque tienes que hacer todo un proceso, ¿no? Por supuesto, yo no estoy peleado con eso, el desarrollo económico está interesante, ya muchos organizadores a nivel nacional e incluso internacional, ahí con algunos eventos transnacionales, están volteando a ver a Jalisco y a Guadalajara, entonces hay que aprovechar ese impacto de las carreras de ruta y de calle y aprovechar ese desarrollo económico. Tercer rubro. El tercer rubro lo tenemos que manejar el aspecto jurídico, es decir, el organizador a qué se debe de enfrentar y con ellos una tramitología, es decir, si yo no tengo este permiso, pues tu trámite se va a parar. ¿Por qué? Porque ya Comudes, CODES y movilidad estamos cerrando filas en la cuestión de la organización más sana, más saludable y más benéfica para la sociedad y para los corredores, para los participantes. Y esto sí, no me equivoco, y si me equivoco me corriges, Memo, pero es porque se me ocurre hacer una carrera en una semana y entonces voy con el presidente de la asociación a pedirle todos los trámites y como se lo dije en una semana, pues no trabaja la asociación, Memo Torres no sirve y entonces empieza cuando le pedimos una situación que debe de ser con anticipación, en ocasiones con mucho tiempo de anticipación. Un año de anticipación, por eso ahí en el mismo taller del Congreso vamos a calendarizar. Es decir, todo aquel que tome ese taller, entonces nos está mostrando que hay un interés y que se le va a reconocer como organizador y entonces ahí se va a calendarizar. ¿Qué va a pasar con aquellas empresas que de alguna manera sí contribuyen y que vamos a, no, la carrera fulano, o empresas fuera del comercio como instituciones, la carrera, no sé, por ejemplo, de alguna televisora, esto de la Cruz Roja, que de repente ya empieza a ver y constantemente vemos eso y que dices tú, bueno, pues a lo mejor la Cruz Roja sí podrá hacerlo institucional cada año, pero hay empresas que no. Sí, aquí tenemos que ser muy claros en este sentido. Sí me gustaría clarificar que los organismos gubernamentales les hemos dado la prioridad porque somos coadyuvantes o son coadyuvantes de nosotros para desarrollar la salud. Entonces le estamos dando esa oportunidad, se les ha dado de que calendaricen primero. Después, eventos ya tradicionales de más de 5 o 6 años que no se han interrumpido y entre ellos, bueno, el circuito del CAI tiene 27 años, por lo tanto les calendarizamos. Después, eventos avalados por nosotros que se hicieron el año pasado y por último, eventos nuevos. Okay. Eso siempre y cuando haya espacio dentro de del calendario y de cada semana, ¿no? Cada fin de semana. Y hay que ser también claros, perdón, Hugo, pero hay que ser muy claros. Si de repente llega, se le podrá atender y si hay la oportunidad, sí, pero de alguna manera quiero pensar que si yo llego con 1 mes o 2 meses, ¡chin!, me salió esto, pues eso se incrementa también el costo y a lo mejor te va a salir más caro el jueceo, no lo sé, porque pues ya tenías programado, ¿no? No, y curiosamente son los que más conflictos nos traen, porque ellos quieren sus permisos a quemarropa y eso lleva un procedimiento, lleva un proceso lento para que se sí, después vienen los reclamos y las quejas, ¿no? ¿Cuarto rubro estoy? ¿O sí, quinto? El cuarto rubro, pues el aspecto técnico meramente, que se cubra con una convocatoria que es el contrato entre el usuario, el corredor y el comité organizador y una ruta certificada para que el atleta o el corredor o el participante sepa la distancia oficial o la distancia certificada que va a correr. Ajá. Y el último, pues entonces al final del taller, entonces ahí se calendariza. Entonces esos 4 rubros creo que nos va a dar una claridad para esos comités organizadores. Claro. Ahora esto, bueno, que en beneficio pues el desarrollo de lo que es y pues ¿por qué tan tarde, mi querido Memo? Sí, es el segundo congreso, pero pues ya van 5 años, ya se le va a acabar la administración a André. ¿Y por qué? Pues falta de planeación, o sea, ni modo que no se pueda hacer. Digo,
los congresos no son nuevos. Estábamos platicando precisamente con Hugo. Acaba de ser un 8º Foro Internacional de Atletas del Comité Olímpico Internacional en el afán de seguir progresando y desarrollando las cuestiones a favor, o sea, en el buen sentido de las cuestiones del doping. De ahí se desprende la Carta de Derechos de Responsabilidades de Atletas, con la que se buscará mejorar la comunicación, el manejo y la integridad y el deporte limpio. Fíjate dónde van, y apenas nosotros, digo, nunca es tarde, ¿no? Pero claro, se pierde mucho tiempo. ¿Por qué, Memo? Bueno, a lo mejor tú lo visualizas y el maestro lo va a visualizar muy bien por el aspecto académico, es decir, nosotros sabemos y entendemos que el aspecto del conocimiento se da en unos foros, en unos escenarios de investigación, y para nosotros es muy fácil determinarlo, ¿no? Pero hay veces que nos cuesta o les cuesta trabajo a alguien que está dentro de un ámbito deportivo que no debería ser, ¿eh? O sea, el deporte... Pues es responsabilidad de ellos, ¿no? Sí. Obligación de ellos. Y entonces, bueno, afortunadamente, pues va cambiando esto, va caminando. Pues de una manera u otra felicitamos al CODE por este congreso, pues agradezco la invitación, y yo creo que sí tenemos mucho que educar a nuestros deportistas, ¿eh? Ahorita que manejas el doping, por ahí una deportista decía cuando la hallaron positivo, decía, bueno, si yo lo hubiera sabido no lo hago. Bueno, entonces sí hay una responsabilidad por las autoridades, contándome yo, del deporte, que debemos de transmitir ese aspecto, ¿eh? Sí, hoy en día, digo, ya es sabido que la principal o la primera instancia de la responsabilidad en un doping es precisamente el deportista. Aquel deportista que su entrenador le dice, tómate esto, tiene por obligación, por trámite, cerciorarse de que no le están, porque de repente, pues me lo dijo el entrenador, sí. Pues, y se han dado muchos casos así que acaban con las carreras de los deportistas, y eso cada vez ya lo tienen más en mente, el chip ya lo tiene más ubicado todo deportista. Vamos a hacer una pausa, minuto 44, la verdadera cara del deporte. Gracias por seguir con nosotros, minuto 44, y nuestros invitados, Hugo Cepeda Munguía, psicólogo del deporte, y Guillermo Torres Rodríguez, presidente de la Asociación Jalisciense de Clubes Atléticos. Mi querido maestro Hugo, debe de continuar se debe de prolongar, se debe de hacer más continuamente este tipo de congresos, y incluyendo psicología, metodología, deportes, en fin, para varios rubros, no solamente hoy que es esto, que qué bueno. Yo me sumo más o menos a la felicitación al CODE, porque esto creo que debería de ser desde hace mucho tiempo, pero qué bueno que ya empezó. Pero debe de existir, debe de ser tradicional. Sí, definitivo. Una sociedad educada es una sociedad rica, ¿no? Y en ese sentido, cada profesionista también tiene esa responsabilidad de transmitir la parte de su experiencia y transmitir, obviamente, la parte del conocimiento. Y las instituciones deben de aportar lo que les corresponde en cuanto a infraestructura, en cuanto a mecanismos para poderlo llevar a cabo. Claro. Existe mucha gente en formación y muchas problemáticas sociales que deben de ser atendidas a través del conocimiento. Por lo tanto, este tipo de foros son como tal la estrategia más puntual que tenemos actualmente para hacer frente a todas estas situaciones. Nos admiramos, Memo, de que no, Estados Unidos, Rusia, el desarrollo tecnológico, Michael Phelps, con sus trajes de baño, en fin, todo eso, pero nosotros a veces no, y a mí me da hasta cierto punto coraje, porque ¿cuántas universidades hay? ¿Cuántos recursos? Y no se hace un programa, no hay un programa hoy en día que nos diga las universidades están desarrollando esto para el deporte, para el deportista, la medicina deportiva, en fin, pocos o muy aislados los esfuerzos. Acabas de dar en el punto, Sergio, es decir, las universidades deben ser la punta o la pauta para el conocimiento, ellos lo deben de manejar y lo deben de transmitir. Ellos tienen algunas universidades tienen unos laboratorios interesantes de fisiología y no lo sabemos. Y están dispuestos a facilitarlo siempre y cuando tú traigas un protocolo de investigación. Es decir, la cuestión del conocimiento no solamente es te transmito lo que yo creo que es.
Nadie puede enseñar lo que no sabe, para empezar. Pero la otra, en la cuestión de investigación seria, y el maestro Hugo lo conoce perfectamente, los protocolos. Si tú llevas un protocolo serio de investigación a una universidad de las que tenemos aquí en Guadalajara, la verdad serían aspectos bien interesantes. Yo quiero pensar, Hugo, un aspecto, no sé, psicología, medicina, un protocolo, algún objetivo, vamos a pensar, a descubrir por qué nuestros atletas están fallando en esto y a reunir uno al año con todas las universidades. Digo, pues no sé si es mucho pedir o ese tipo de situaciones, y sobre todo, pues no se les ocurre, o es no estar dentro de la jugada, tanto autoridades, deportistas, presidentes de asociación, porque a fin de cuentas el beneficio total es para el deportista y para el entorno. Sí, hay un aspecto también de presupuestos institucionales, y actualmente sabemos que por parte del gobierno federal, las investigaciones que más se promueven son aquellas de ciencias exactas, y la parte de las ciencias sociales son las que reciben menos estímulos para investigación. Y aparte hay otro rubro que ya viene a ser como toda la parte de las disciplinas aplicadas a la salud y la actividad física, que todavía pues les toca menos participación de ello. Por lo tanto, tampoco es extraño que no existan tantos productos de investigación. Pero, sin embargo, como cumplimiento de las funciones sustantivas de las instituciones de educación superior, sí debemos de encontrar los espacios para desarrollar estos procesos de investigación, y existen muchos ámbitos: los aspectos sociales, los aspectos biológicos, los aspectos culturales y obviamente pues todo lo que tiene que ver con la parte de la salud. Bien, el atletismo rápidamente, Memo, ¿qué es lo que de alguna manera se te ocurre, o traes en mente, de decir, es para un proyecto de las universidades? A mí me gustaría, hoy por hoy esto, a lo mejor no es el más importante, o sí es el más importante, pero ¿qué le duele al atletismo? No, claro, para mí un aspecto importante sería subir a las universidades al desarrollo del atletismo, y por lo tanto, si nos vamos por un aspecto biológico y fisiológico, sabemos que en nuestro mayor rendimiento de nuestros muchachos es entre los 18 y los 22 años. ¿De qué estamos hablando? La etapa universitaria. Y en otros países esas etapas, esas edades es cuando están representados sus países a nivel olímpico. O sea, a mí me gustaría invitar a las universidades a hacer un circuito universitario en Jalisco y entonces ir desarrollando esa fase. Eso es lo que me gustaría que es viable, porque las universidades muchas tienen sus pistas independientemente que sean de tartano de tierra. Eso en realidad no es tan significativo. Ahí están las calles, tampoco se rajan, exacto, ¿no? y que vamos a tener el evento internacional de bomberos, y van a hacer en la calle de Guadalajara. Bueno, el tiempo se nos terminó. Mil gracias, Memo. Gracias. Ahí está la propuesta al aire, y bueno, esperemos que haya una respuesta por parte de las universidades. Maestro Hugo, gracias por sus conceptos. Gracias a usted, mil gracias por estar con nosotros, y recuerde, Minuto 44, la verdadera cara del deporte, lo espera la semana que viene.